Mi nombre es Julia Fernández de Almeida. Tengo 76 años y vivo en Antequera, Málaga, una ciudad de calles empedradas y casas blancas. Aquí, en mi patio, entre bugambilias que cultivo desde mi jubilación hace 15 años, siento paz. Mi querido esposo, Marcos, que Dios lo tenga en su gloria, partió hace 2 años. Él me regaló la primera bugambilia morada, cuyo color, decía, recordaba mis ojos jóvenes. Era un hombre con alma de poeta. Cada día me levanto con el sol, preparo mi café andaluz y vengo al patio a cuidar mis más de 20 variedades de bugambilias. Les hablo, compartiendo mis alegrías y las travesuras de mis 5 nietos, la luz de mi vida, quienes llenan la casa de risas cada fin de semana. Les preparo tortillitas de camarones y gazpacho, y ellos me ayudan a regar las flores, escuchando las historias de su abuela. La historia que les comparto hoy es sobre el día de mi boda, un día que prometía inmensa alegría, pero casi se tornó en profunda tristeza. Casi lo perdí todo, la paz, el amor, la esperanza, a causa de la incomprensión de un hombre que no pudo aceptar mi origen humilde. Para entender ese día crucial, debo llevarlos al principio. Mi historia comenzó en 1949, cuando era una niña en Fuente de Piedra, un pequeño pueblo andaluz. Vivíamos en una casita sencilla cerca del río. Mi padre, don Osvaldo, era herrero y mi madre, doña Hortensia, costurera, profesión que yo heredaría. El sonido de su máquina Singer y el aroma a tela y café llenan mis recuerdos con calidez. Éramos 5 hermanos. Yo, la del medio, compartía un cuarto con mis hermanos. La rutina familiar empezaba al amanecer. Mientras los muchachos ayudaban a papá, nosotras aprendíamos con mamá. Aunque siempre encontrábamos tiempo para jugar a orillas del río, donde mi pasión por trepar árboles a menudo provocaba los regaños cariñosos de mi madre. «Julia, bájate de ahí, eso no es cosa de señorita». En 1966, a mis 17 años, conocí a Marcos. Él, alto y elegante, con ojos color miel, había llegado de Antequera a visitar a sus primos en Fuente de Piedra. Yo lavaba ropa junto al río con mi madre y hermanas cuando él se detuvo, pidiendo agua de nuestro pozo. Mi madre, con su hospitalidad habitual, le ofreció un vaso. Al agradecer, sus ojos se fijaron en los míos y sus palabras, «Señorita, su sonrisa ilumina este río», me hicieron enrojecer ante las risas de mis hermanas. Desde entonces, Marcos hallaba pretextos para visitar Fuente de Piedra, siempre para verme. Me cortejó a la antigua, pidiendo permiso a mi padre para conversar bajo la atenta mirada de mi madre. Traía flores, me prestaba libros, él, un licenciado en Derecho, tan gentil y educado. Su voz suave me calmaba y su mirada me hacía sentir la mujer más importante. Durante 6 meses viajó semanalmente los 60 kilómetros desde Antequera solo para pasar unas horas en nuestra sala. Mis padres llegaron a apreciarle, reconociendo en él un hombre trabajador, respetuoso y de palabra. Sin embargo, el padre de Marcos, el doctor Arnaldo Almeida, era un hombre acaudalado e influyente de Antequera. Cuando Marcos le reveló su amor por una muchacha de Fuente de Piedra, hija de herrero, el doctor Arnaldo se sintió profundamente disgustado. Vino a nuestro pueblo una vez, deteniendo su imponente coche frente a nuestra modesta casa. Desde allí, con voz resonante, expresó a mi padre su rotundo desacuerdo, afirmando que yo no era la pareja adecuada para su hijo, y que él esperaba una unión de igual posición social, no un aprovechamiento de su apellido. Mi padre, impulsivo, sintió una gran indignación, y fue mi madre quien, con serenidad, evitó que la situación escalara. Yo desde dentro oía todo con el corazón encogido. Marcos no estaba presente, pues su padre había actuado a sus espaldas. Tras ese día, el doctor Arnaldo intentó separarnos por todos los medios.
Ofreció ayuda a mi familia si nos apartábamos de la vida de Marcos. Incluso regresó a nuestra casa para hablar conmigo, profiriendo comentarios hirientes sobre mi origen y mis intenciones, insistiendo en que nunca sería digna de su apellido y solo acarrearía dificultades a su hijo. A pesar de todo, ni Marcos ni yo cejamos en nuestro amor, un amor verdadero y profundo. En 1967, a mis 18, Marcos me pidió matrimonio. Se arrodilló en nuestra sala, ante mi familia, y declaró: «Julia, no me importa que mi padre me haya desheredado ni tener que empezar de cero. Te quiero a mi lado por el resto de mi vida». Conmovida acepté. Mi madre lloró conmigo, y mi padre, el más recio, disimuló una lágrima. Fijamos la boda para marzo de 1968. El doctor Arnaldo se negó a apoyar la unión, así que mis padres y los primos de Marcos organizaron la celebración entre todos. Mi madre cosió mi vestido de novia, un sencillo y precioso diseño de satén blanco con encaje que me hacía sentir la mujer más hermosa. La pequeña fiesta, con la familia más cercana y amigos, se celebraría en casa de los primos de Marcos en Antequera, donde planeábamos iniciar nuestra vida juntos. El día antes de la boda, el doctor Arnaldo envió un mensaje: asistiría. Marcos y yo nos sorprendimos, creyendo que quizás había aceptado nuestra unión, pero debía haber intuido que alguien con prejuicios tan arraigados no cambia de la noche a la mañana. Debía haber desconfiado de tanta calma, de tanto silencio, pues él tramaba una medida desesperada para imponer su voluntad y evitar lo que consideraba un menoscabo para el prestigio de su familia. Mi corazón ya sentía una punzada de inquietud. Afuera del baño, el caos estalló. Voces alarmadas, gritos, gente corriendo. Alguien había oído el estruendo y los ecos de una confrontación. Mi mamá fue la primera en llegar. La escena era desoladora. Desorden, el doctor Arnaldo en el piso con signos de malestar. Y yo, el vestido alterado, en brazos de Marcos. Un vaso cayó de sus manos y un gemido de horror puro escapó. «Dios mío del cielo, Julia, hija mía». Detrás, los primos de Marcos, sus amigos, mis hermanos, invitados, todos empujando para ver, preguntando lo sucedido. La prima Olivia corrió a llamar a la policía. Mi hermano Geraldo, siempre protector, contuvo su ímpetu. Alguien trajo toallas blancas para atender al doctor Arnaldo, para evitar que la situación escalara a algo irreparable. Marcos me cargó fuera de ese baño. Me llevó por el pasillo, cruzando el salón, donde la música había callado y todos observaban en silencio. Me llevó al cuarto de los primos y me recostó con infinito cuidado, como si pudiera quebrarme en cualquier momento. Mi mamá y mis hermanas vinieron corriendo detrás, llorando, abrazándome, preguntando si estaba bien y qué había sucedido. Alguien trajo una bata grande para cubrir mi vestido alterado y darme calor. La policía llegó 15 minutos después. 2 policías que patrullaban cerca entraron al baño y evaluaron la escena. Recogieron elementos del piso con cuidado. Llevaron al doctor Arnaldo, afectado y con signos visibles de un altercado, bajo escolta al hospital. Después de ser tratado, sería transferido a la cárcel. Los cargos anticipados eran graves: agresión, amenaza, entre otros. Documentaron la escena y recogieron elementos como evidencia. Me hicieron preguntas, pero yo apenas podía hablar, las palabras saliendo quebradas entre sollozos. Marcos respondió por mí, contó todo en los mínimos detalles. No escondió nada, no protegió a su padre. La fiesta había terminado, por supuesto. Los invitados se fueron todos, asustados, en silencio.
Mi vestido de novia, que debía haber sido guardado como recuerdo precioso, fue insalvable. Quedó marcado por los sucesos, portador de sombrías memorias. Esa noche, en vez de luna de miel romántica, la pasé en el hospital. Se confirmó una lesión en una costilla, junto a extensas contusiones en la espalda y hombros, además de un severo impacto emocional, dijo el médico. Me dieron medicinas fuertes para el dolor, para dormir y para la ansiedad, pero nada, absolutamente nada, borraba de mi mente ese baño pequeño, ese momento de terror absoluto, esa sensación de impotencia total. Marcos no se apartó de mi lado ni un solo minuto. Sostuvo mi mano, pidiendo disculpas repetidamente, declarando su amor y prometiendo que nunca más permitiría que nadie me lastimara. Los días que vinieron después de esa noche fueron los más difíciles de mi vida, mis queridos, más difíciles que el día de la boda, porque ahora tenía que lidiar no solo con el dolor físico, sino con todo lo que había pasado repitiéndose en mi cabeza día y noche sin parar. Nos quedamos hospedados en la casa de los primos de Marcos por 2 semanas. Yo apenas podía salir de la cama los primeros días. Mi cuerpo, marcado, respondía con dolor a cada movimiento, un recuerdo constante del suceso. Pero las pesadillas eran aún más crueles. Cada noche revivía la angustia, la opresión y esas palabras amenazantes: vas a desaparecer de aquí. Marcos dormía o trataba de dormir en una silla al lado de la cama. Cada vez que me despertaba asustada, estaba ahí, sosteniendo mi mano, encendiendo la luz, asegurándome que todo estaba bien. Pero veía la culpa en sus ojos, mis queridos. Veía que se culpaba por no haber notado antes, por no haber protegido mejor. No fue tu culpa, repetía todas las noches. Tú me salvaste si no fuera por ti. Pero sabíamos, si él hubiera tardado un solo minuto más, las consecuencias habrían sido impensables. Mi mamá se quedó conmigo también, cuidándome, haciendo comida, ayudándome a bañar, porque yo no podía levantar los brazos bien. Mi papá volvió a Dolores Hidalgo con mis hermanos. Tenía que cuidar el taller, pero llamaba a diario. En su voz oía una rabia contenida, un deseo profundo de protección. 3 días después de la boda, la policía vino a la casa de los primos para tomar mi declaración oficial. Vinieron 2 detectives, un hombre mayor de bigote gris y la joven detective Marina, quien conversó más conmigo. Se sentó en la cama, sostuvo mi mano y con voz suave me pidió que contara todo desde el principio. Fue difícil, mis queridos, muy difícil tener que revivir todo aquello, describir cada detalle, cada palabra que dijo, cada cosa que hizo. Lloré mucho al contar. Marcos estaba a mi lado, apretando mi otra mano. La detective Marina no me apuró, me dejó llorar, me dio tiempo. Eres muy valiente, dijo cuando terminé. Y quiero que sepas que vamos a hacer de todo para garantizar que él enfrente la justicia. Ya tenemos las evidencias que confirman lo sucedido, las fotos de la escena, el vestido alterado, el testimonio de tu esposo, las heridas documentadas. Es un caso sólido, él va a enfrentar las consecuencias. ¿Va a salir libre?, pregunté con voz temblorosa. No, si puedo evitarlo, respondió con firmeza. Agresión, amenaza y otros cargos graves. Va a estar preso mucho tiempo, Julia, mucho tiempo. Y estuvo, mis queridos. El juicio fue 6 meses después, en septiembre de 1968. Fue en un tribunal de San Miguel de Allende, todo formal, con juez, fiscal, abogados, jurado. Tuve que testificar sentada en esa silla alta frente a todos, con el doctor Arnaldo sentado ahí del otro lado de la sala,
mirándome con odio. Estaba diferente, más delgado, pálido, la nariz torcida aún después de haber sido operado, algunas cicatrices en el rostro, pero los ojos seguían fríos. Conté todo de nuevo frente a desconocidos. El fiscal me hizo preguntas. El abogado del doctor Arnaldo trató de intimidarme, sugerir que estaba exagerando, que había sido un malentendido. Pero la detective Marina había hecho un trabajo demasiado bueno. Las evidencias eran innegables. Marcos testificó también, describió lo que vio cuando tiró esa puerta. Los médicos presentaron los informes de mis heridas, de las lesiones del doctor Arnaldo, que indicaban pelea violenta. El jurado tardó 3 horas en deliberar. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. Marcos y yo, sentados en esas sillas duras del tribunal, tomados de la mano, esperando, rezando. Cuando volvieron, el portavoz del jurado se levantó. Consideramos al acusado culpable de todos los cargos. Me desmoroné en lágrimas. Marcos me abrazó fuerte. Detrás de nosotros, mi mamá y mis hermanas lloraban también. Del otro lado, el doctor Arnaldo se puso blanco, agarró la mesa, trató de argumentar, pero los policías ya venían por él. El juez golpeó el mazo. Arnaldo Vasco Almeida, lo condeno a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional en los primeros 8 años. 15 años, mis queridos. Iba a estar preso hasta 1983. Ya sería un hombre viejo cuando saliera. Si saliera. Salimos del tribunal ese día de septiembre, con el sol brillando fuerte, y por primera vez en meses sentí que podía respirar bien. Podía caminar en la calle sin miedo de ver hacia atrás. Podía dormir sin despertar gritando todas las noches. Se acabó, susurró Marcos, abrazándome ahí mismo en las escaleras del tribunal. Se acabó, mi amor, ya no puede lastimarte más. Pero no había terminado completamente, ¿verdad? La recuperación emocional iba a tomar mucho más que la física. Comencé a hacer terapia con una psicóloga de San Miguel de Allende, la doctora Elena, una señora gentil de unos 50 años que tenía consultorio en la calle Insurgentes. Iba ahí cada semana, conversaba sobre los miedos, sobre las pesadillas que todavía venían a veces, sobre la dificultad de confiar de nuevo. El trauma no se cura de la noche a la mañana, me explicaba. Es como una herida profunda. Necesita tiempo, cuidado, paciencia para cicatrizar. Y poco a poco, muy despacio, fui sanando. Marcos fue paciente conmigo, mis queridos, tan paciente. En los primeros meses de matrimonio ni siquiera trató de tocarme, más allá de abrazos y besos suaves. Esperó a que estuviera lista, respetó mi tiempo. Cuando finalmente pude, cuando finalmente me sentí lo suficientemente segura, fue él quien lloró, de alivio, de amor, de gratitud de que hubiera sobrevivido. Comenzamos nuestra vida de casados de verdad solo meses después de la fecha oficial. Rentamos una casita sencilla en el barrio de Guadalupe, en San Miguel de Allende. 2 piezas, cocina, baño, un patiecito. No era nada lujoso, pero era nuestro. Marcos trabajó duro como abogado, tomando casos pequeños al principio, construyendo reputación. Yo volví a coser, igual que mi mamá. Comencé haciendo ruedos de pantalón para vecinas, luego vestidos sencillos, después ajuares de bebé. Hicimos amigos nuevos en el barrio, gente sencilla, trabajadora, que no sabía de nuestra historia, que nos trataba como cualquier pareja joven normal. Doña Silda, la vecina de la casa de enfrente, se volvió casi una segunda madre para mí. Me enseñó recetas que no sabía, me llamaba a tomar café en su casa, me consolaba en los días difíciles. «Eres fuerte, niña», me decía moviendo el azúcar en el café. «Mira todo lo que sobreviviste, mírate aquí de pie reconstruyendo. Eso es fuerza de verdad». En 1969,
Un año y poquito después de la boda, descubrí que estaba embarazada. Ah, mis queridos, la alegría que fue. Marcos y yo lloramos juntos cuando el médico confirmó. Era un nuevo comienzo de verdad, una nueva vida creciendo dentro de mí, un símbolo de que el amor había vencido al odio, que la esperanza había vencido al terror. Mi hijo mayor, Rodrigo, nació en enero de 1970. Era igualito al papá, ojos color miel, cabello oscuro, sonrisa amplia. Cuando puse a ese bebé en mis brazos por primera vez, sentí que había valido la pena. Todo había valido la pena. Todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la lucha me había traído hasta ahí, hasta ese momento perfecto. Marcos fue un padre maravilloso desde el primer día. Se despertaba de madrugada para cambiar pañales, para arrullar cuando Rodrigo lloraba, para dejarme descansar. Tú ya hiciste la parte difícil, decía arrullando al bebé, déjame hacer la mía. Vinieron otros hijos después, mis queridos. Camila llegó en 1972, 2 años después de Rodrigo. Una niña risueña, con los ojos grandes de su padre, pero la nariz respingada de mi mamá. Y luego, en 1974, nació Lucas, el más inquieto de los tres, con una energía que llenaba la casita de risas y a veces de algún que otro susto. Nuestra casa en el barrio de Guadalupe, que al principio nos parecía tan grande, se quedó pequeña con 3 niños corriendo por todos lados. Marcos y yo nos reíamos viéndolos. La vida era un alboroto constante, pero un alboroto bendecido. Marcos trabajó incansablemente. Su despacho de abogado crecía poco a poco. Al principio eran casos sencillos. La gente del barrio que necesitaba ayuda con un contrato o una pequeña disputa. Pero con el tiempo, su reputación de hombre honesto y justo se extendió. Recuerdo que estudiaba hasta altas horas de la noche, la luz de la vela encendida después de que los niños se dormían. Y yo, por mi parte, no paraba de coser. Mi costura se hizo conocida. Ya no solo eran ruedos de pantalón. Las vecinas me pedían vestidos para fiestas, ajuares de bebé con encajes delicados, hasta trajes para niños. El sonido de mi máquina Singer, esa que me recordaba a mi madre, era una melodía constante en nuestra casa. Con los años, el dinero fue rindiendo. No nos volvimos ricos, mis queridos, pero vivíamos con dignidad. Podíamos comprarle ropita nueva a los niños, asegurarnos de que tuvieran buenos zapatos para la escuela. En 1978, después de casi 10 años de trabajo duro, logramos mudarnos a una casa un poco más grande. Todavía era sencilla, en otro barrio trabajador de San Miguel, pero tenía más cuartos, un patio más amplio donde los niños podían jugar. Era un logro, ¿saben? Un hogar construido con nuestro esfuerzo, con nuestro amor, sin la sombra de nadie más. La felicidad, esa felicidad tranquila y diaria, se había instalado en nuestras vidas. Los años pasaron volando, llenos de deberes escolares, de juegos en el patio, de meriendas con pan dulce y chocolate caliente. Nuestros hijos crecieron fuertes, educados, con un corazón bueno. Siempre les hablamos de la importancia de la honestidad y del trabajo duro, valores que Marcos y yo habíamos aprendido de nuestros padres y que nos habían salvado. Mientras tanto, el doctor Arnaldo seguía en prisión. 15 años, ¿se acuerdan? Para nosotros, su ausencia era una paz que valorábamos más que el oro. Pero el pasado, mis queridos, siempre encuentra una forma de asomarse. En 1983, después de 8 largos años de prisión, se le concedió la libertad condicional. Recuerdo el día que la carta llegó a la casa. Marcos la abrió con manos temblorosas.
Su rostro se puso serio, endurecido. El hombre que había querido destruirnos, el padre que lo había desheredado y humillado, estaba libre. Al principio intentó contactar a Marcos a través de conocidos, mensajes velados, invitaciones a reuniones familiares. Pero Marcos no titubeó. Dejó de ser mi padre el día que puso esa arma contra ti, me dijo una noche, mientras me abrazaba fuerte en la cama. Ese hombre murió en ese baño. Rompió cada carta, rechazó cada intento de acercamiento. Nuestros hijos crecieron sin conocerlo. No supieron de la parte oscura de nuestra historia hasta mucho más tarde, cuando fueron mayores y pudieron entender. Marcos quería protegerlos de esa sombra y yo estaba de acuerdo. No había lugar para ese odio en la pureza de la infancia de nuestros hijos. El doctor Arnaldo, ya un hombre viejo y enfermo, intentó una última vez ver a sus nietos. Mandó a un abogado a hablar con Marcos, suplicando. «Por favor, Marcos», le dijo el abogado, «es un hombre solo, arrepentido, solo quiere ver la sangre de su sangre». Marcos lo miró a los ojos, sin una pizca de vacilación. «Mis hijos nunca van a conocer al monstruo que trató de matar a su madre», respondió, su voz firme, sin rencor, solo convicción. «No les haré eso a ellos». Y fue definitivo. El doctor Arnaldo murió solo en 1986 en un asilo aquí en San Miguel de Allende. La noticia llegó a nosotros a través de terceros. No hubo funeral, no hubo luto en nuestra casa. Para Marcos y para mí, ese capítulo de terror había terminado hacía mucho tiempo. Era como si una pesada lápida se hubiera colocado finalmente sobre una tumba que ya estaba vacía de vida. Esa noche, Marcos me abrazó más fuerte de lo normal. «Mi lugar es aquí, contigo, con nuestros hijos», susurró. «Siempre fue, siempre va a ser». Y fue en ese momento, mis queridos, tantos años después de esa noche horrible, que finalmente sentí que me había liberado completamente. El monstruo había muerto, yo había sobrevivido, y más que eso, había vencido. La terapia con la doctora Elena, pausada y emotiva, de una abuela de 70 años que comparte su historia. Usa un tono suave y nostálgico para los recuerdos de la infancia, triste y pesado al hablar de las dificultades, dramático y tenso en los momentos culminantes y fuerte e inspirador al contar su renacimiento y esperanza. La terapia con la doctora Elena, esa psicóloga de la calle Insurgentes, fue mi ancla en aquellos años. Cada semana iba a su consultorio, una casita con un pequeño jardín y un aroma a té de manzanilla. Me ayudaba a desenredar los nudos en mi pecho, a darle voz a los miedos que todavía se asomaban, a entender que el trauma no era una debilidad, sino una herida que con paciencia y amor podía cicatrizar. Poco a poco fui recobrando la confianza, esa que el doctor Arnaldo había intentado arrebatarme. Marcos, Marcos, fue mi roca, mi refugio. Nunca dejó que la sombra de su padre oscureciera nuestro amor. Él también sanaba a su manera, aprendiendo a vivir sin el peso de una relación filial tóxica. Seguía trabajando incansablemente en su despacho. De abogado de barrio, se convirtió en un hombre respetado en San Miguel de Allende. La gente confiaba en él, no solo por su conocimiento de las leyes, sino por su rectitud, por su palabra. Y yo, por mi parte, seguía con mi costura. Mi fama creció. Empecé a tener encargos de tiendas de ropa para niños, de novias que buscaban vestidos con un toque especial. Mi Singer ya no era solo un recuerdo de mi mamá, era el sonido de nuestra prosperidad, el eco de un futuro que construíamos día a día. Nuestra casa
La que habíamos comprado en ese barrio trabajador se llenó de vida. Rodrigo, Camila y Lucas crecieron sanos y fuertes. Eran la alegría de nuestro hogar. Rodrigo, el mayor, era serio y estudioso, igualito a Marcos. Le encantaba leer y pasaba horas con los libros que Marcos le traía de la biblioteca. Camila, la de en medio, era pura chispa, con un espíritu aventurero. Siempre estaba inventando juegos, trepando árboles como yo lo hacía de niña. Y Lucas, el más chiquito, era un torbellino de energía, siempre con una sonrisa traviesa y un abrazo listo para darnos. Los años 80 y 90 fueron de trabajo y de felicidad sencilla. Vimos a nuestros hijos graduarse de la escuela, luego irse a estudiar sus carreras. Rodrigo decidió quedarse en San Miguel, siguiendo los pasos de Marcos en la pasión por el conocimiento. Se hizo profesor de historia, ¿se imaginan? Él que de niño me preguntaba por qué la gente hacía guerras, ahora enseñaba sobre ellas. Camila se aventuró a Guadalajara buscando su propio camino. Lucas se fue a la Ciudad de México, esa jungla de asfalto y sueños grandes. Y entonces, mis queridos, llegaron las bodas. La primera fue la de Rodrigo. Se casó con Fernanda, una enfermera dulce y fuerte. En 1995 nos dieron la alegría más grande, mi primer nieto, Pedrito. La emoción de tener a un bebé de nuevo en los brazos. Era un pedacito de Marcos, de mí, una prueba viva de que la vida siempre sigue, que la felicidad siempre encuentra su camino. Y 2 años después llegó Leticia, con sus ojos curiosos y su risa contagiosa. En 1998, con los ahorros de toda una vida, Marcos y yo logramos comprar nuestra casa. No era la de los primos, ni la humilde casita de Guadalupe. Esta era nuestra, una casa de 3 recámaras en el barrio de Santa Ángela, con un patio amplio. Fue un logro, ¿saben? Una casa nuestra, pagada sin deberle nada a nadie. La misma casa donde los recibo hoy, mis queridos, con mis bugambilas ya crecidas y mi historia a cuestas. Aquí planté mi primer bugambilia. Marcos me la regaló. Y en esa casa nueva, en ese patio que hoy ustedes ven lleno de vida, fue donde Marcos me regaló mi primera planta de bugambilia morada. Dijo que el color le recordaba mis ojos de jovencita. Este hombre, siempre poeta hasta el fin. Comenzó con una, luego 2, y sin darme cuenta, mi jardín empezó a florecer con colores y aromas que llenaban el alma. Los años pasaron y con ellos la familia creció. Después de Rodrigo, fue Camila quien encontró el amor. Se casó con Tiago en Guadalajara y poco después, en 2000, llegaron los gemelos, Gabriel y Gabriela, 2 torbellinos de alegría que le dieron vuelta a la casa. Siempre estaban jugando, correteando por el patio, inventando 1000 aventuras. Y luego Lucas, mi consentido, quien se casó con Patricia en la Ciudad de México y nos dio a la más chiquita, Sofía, en 2003. Ella es pegajosa, siempre en mi regazo, pidiéndome historias de princesas. Mis 5 nietos, mis queridos, mi vida entera. Cuando ellos llegan, la casa se llena de risas, de carreras por el jardín, de ese alboroto sabroso que solo los niños pueden traer. Les hago quesadillas recién hechas y tamales, porque no hay mexicano que resista unos tamales saliendo del comal, ¿verdad, mi gente? Se quedan aquí jugando, ayudándome a regar las flores, escuchando las historias de la abuelita. Marcos, mi querido Marcos, partió hace 2 años, en 2023. Cáncer de páncreas.
Vino rápido, sin avisar, sin dar tiempo de prepararse bien. Fueron 55 años de matrimonio, mis queridos. 55 años al lado del hombre que me salvó, que me amó, que construyó una familia hermosa conmigo. No pasa un día que no sienta su falta. No pasa una mañana que no miro al lado vacío de la cama y siento ese apretón en el pecho, ese hueco que nadie puede llenar. Pero me dejó tanto de bueno, tanto amor, tantos recuerdos felices, y me dejó a nuestra familia, nuestros 3 hijos y 5 nietos, que son la razón de mi vivir hoy. Mi rutina hoy es sencilla, mis queridos. Me levanto temprano, allá por las 6 de la mañana, aunque ya no tenga obligación. El cuerpo se acostumbró toda una vida. Hago mi cafecito mexicano bien cargado, de esos que la cuchara se queda parada, ¿saben? Y vengo aquí al patio con mi pan dulce a ver mi jardín. Me quedo viendo los pajaritos que vienen a tomar agua en el bebedero que Rodrigo instaló para mí. Hay gorriones, calandrias, hasta colibríes a veces. Después del café, vengo a cuidar mis bugambilias. Es mi terapia, ¿saben? Regar cada una, conversar con ellas. Sí, converso con mis flores. Pueden reírse todo lo que quieran. Les quito las hojas secas, las abono cuando necesitan. Cada color tiene un significado para mí. Las moradas me recuerdan los ojos de Marcos. Las rosas me recuerdan las mejillas sonrosadas de mis nietas. Las blancas las planto en memoria del vestido que perdí, pero transformado en algo lindo, puro de nuevo. Los martes y jueves voy al grupo de la tercera edad aquí del barrio. Nos reunimos en el salón de la iglesia, hacemos manualidades, jugamos dominó, conversamos sobre la vida. Tengo mis amigas ahí, doña Neusa, doña Teresiña, doña Carmiña, mujeres guerreras como yo, cada una con su historia de superación. Cada una que sobrevivió a algo difícil y eligió seguir viviendo con alegría. Los miércoles voy a fisioterapia. Tengo unos problemitas en la rodilla, artrosis, esas cosas de la edad, pero voy caminando de todos modos porque el doctor dijo que es bueno para la circulación. Me detengo en el mercadito de Don Joaquín en el camino de vuelta. Compro las cositas de la semana. Él siempre me da descuento. Dice que es porque soy cliente antigua, pero yo sé que es porque tiene buen corazón. Por la tarde me gusta coser todavía. Ya no hago por encargo como antes, pero hago ropita para los nietos, unos trapos de cocina bordado, esas cosas. Me mantiene las manos ocupadas, la mente activa y me recuerda a mi mamá, a la máquina Singer de ella, de donde todo comenzó. De noche ceno temprano, generalmente una sopita o un arroz con frijoles sencillo, y veo mis novelas. Sí, soy novelera declarada. Después subo a la recámara, leo un poquito, rezo mi rosario y duermo. Duermo bien ahora, mis queridos, sin pesadillas, sin sustos, solo sueños tranquilos, a veces con Marcos visitándome, siempre joven, siempre sonriendo. Los domingos voy a misa de las 9. Siempre he sido católica, siempre he tenido mi fe, y fue esa fe la que me sostuvo en los momentos más difíciles. Los domingos voy a misa de las 9. Siempre he sido católica, siempre he tenido mi fe, y fue esa fe la que me sostuvo en los momentos más difíciles. Me siento en la misma banca, del lado izquierdo, tercera fila. Rezo por mis hijos, mis nietos, por Marcos allá en el cielo, por toda mi familia. Agradezco mucho cada domingo por haber sobrevivido, por tener la oportunidad de vivir esta vida larga y llena de amor.
Cuando miro hacia atrás, a todo lo que pasé, a veces ni parece que fue conmigo, ¿saben? Parece historia de otra persona, de otro tiempo. Esa niña de 18 años, aterrorizada en un baño, parece tan distante de la señora de 76 que soy hoy, tranquila en medio de sus flores. Pero fue conmigo, sí. Cada cicatriz, las físicas que ya desaparecieron, las emocionales que todavía existen allá en el fondo, me recuerdan que soy fuerte, que sobreviví, que vencí. Miro a mis nietos jugando, a mis hijos que crecieron buenos y honrados, a esta casita sencilla pero llena de amor, y sé que valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada momento de miedo, todo valió la pena para llegar hasta aquí. Es aquí, en este patio, en medio de mis bugambilias, con olor a café mexicano y el ruido de los pajaritos, que soy más feliz. Es aquí que vivo mi vida de abuelita, sencilla, humilde, pero tan llena de significado. Es aquí que vencí, mis queridos. Cada día vencí. ¿Saben qué me enseñó esta historia? Que el peligro no siempre viene de donde uno espera. Pasé toda la vida oyendo que la mujer tenía que temer al marido violento, al extraño, al desconocido. Pero quien casi me destruye fue mi suegro, el padre del hombre que amaba, alguien que debería haberme protegido. Y eso quiero que entiendan. El abuso no tiene una cara cierta, no tiene clase social, no tiene aviso. Puede estar vestido de traje caro, vivir en casa grande, tener un título importante. El monstruo no es solo el borracho de la esquina, a veces es el doctor respetado de la ciudad. Pero también aprendí que el amor verdadero protege. Marcos pudo haber escogido a su padre, pudo haber creído sus mentiras, pudo haberme abandonado, pero eligió la verdad, eligió la justicia, me eligió a mí. Y eso cambió todo. Cuando alguien te ama de verdad, mis queridos, no se queda en la cerca, tira la puerta, entra en la tormenta contigo y enfrenta lo necesario para defenderte. Si están en una relación donde la persona los defiende, los protege, enfrenta hasta su propia familia por ustedes, agarren a esa persona con fuerza. Amor así es raro, un tesoro. Y si, por el contrario, la persona los pone en peligro, los expone, los deja vulnerables, corran, corran y no miren atrás. Su vida vale más. Otra cosa importante, la justicia es posible. No siempre, lo sé, pero a veces sí. Yo denuncié, testifiqué, luché con la verdad. Él fue preso por 15 años, pagó por lo que hizo. Entonces, si sufren algo parecido, no se rindan, no se callen. Documenten todo, tomen fotos, guarden mensajes, escriban lo que pasó con fechas. Busquen ayuda. En cada país, en cada ciudad, existen personas y organizaciones listas para extenderles la mano. No están solos, mis queridos. Hay una red de apoyo esperando. Y para ustedes que vieron hasta aquí, que me dieron este tiempo precioso para oír la historia de esta abuelita, necesito pedirles algo urgente. Suscríbanse a este canal ahora mismo. Activen la campanita. ¿Cuántas mujeres están sufriendo calladas sin saber a quién acudir? ¿Cuántas necesitan oír que es posible sobrevivir, denunciar, vencer? Cada suscriptor aquí es una voz más diciendo, te creo, estoy de tu lado. Y déjenme un comentario, solo una palabra, coraje, solo eso, coraje, para que yo sepa que vieron hasta el final, que entendieron el mensaje, que están conmigo en esta cadena de fuerza y esperanza. Háganlo ahora, no esperen ni un minuto más, porque cuando nos unimos, cuando hablamos juntos, cuando alzamos la voz, cambiamos el mundo. Y denle like a este video para que YouTube se lo muestre a más personas que necesitan oírlo. Y para ti, que estás pasando por algo parecido en este exacto momento, quiero que sepas esto. Vas a sobrevivir. Eres más fuerte de lo que imaginas.
mucho más fuerte. A veces, cuando estamos en medio de la tormenta, con el miedo helándonos la sangre y las lágrimas nublando la vista, sentimos que no tenemos fuerza para dar un paso más. Creemos que somos pequeños, insignificantes, que el monstruo que nos lastima es demasiado grande, demasiado poderoso. Yo misma lo sentí. Sentí que no valía nada, que estaba quebrada por dentro y por fuera, que no había salida de ese baño, de ese horror. Pero te digo, mis queridos, que esa es una mentira que el miedo nos susurra al oído para que nos quedemos paralizados. No lo escuches. El monstruo puede parecer grande, puede vestirse de traje caro y hablar con voz de autoridad, puede tener mucho dinero o un nombre importante. Pero te aseguro, con estos 76 años de experiencia y estas manos que han cosido miles de sueños, que tú eres más grande, mucho, mucho más grande que cualquier sombra que quiera apagarte la luz. La fuerza que tienes dentro, la chispa de vida que te hace respirar cada día, esa es una fuerza que el dinero no compra, que el poder no intimida. Es la fuerza de tu espíritu, de tu derecho a vivir en paz, de tu valentía para seguir adelante. No olvides esto ni un solo momento. Mereces ser feliz. Sí, tú, que me estás escuchando ahora, con el corazón apretado o tal vez con la esperanza recién encendida. Mereces vivir sin miedo. Mereces despertar cada mañana sin un nudo en el estómago, sin la necesidad de mirar por encima del hombro. Mereces reír con ganas. Mereces amar y ser amado de verdad, con respeto y con protección. No te conformes con menos. No creas ni por un segundo que lo que te está pasando es normal, o que lo mereces, o que no hay salida. Hay salida, siempre la hay. A veces es difícil verla, está escondida entre las lágrimas y el dolor, pero está ahí. Busca esa salida, mi amor. No estás sola, no estás solo. Levanta la voz, pídele ayuda a alguien en quien confíes, a una amiga, a un familiar, a una vecina, o busca a esas personas de las que te hablé, las organizaciones, los profesionales que saben cómo tender una mano. Ellos saben cómo guiarte, cómo acompañarte en ese camino de vuelta a tu propia fuerza. Y cada pasito que des, por pequeño que sea, será una victoria. Cada vez que respires hondo y recuerdes tu valor, será un triunfo. Piensa en mí, abuela Julia, aquí en mi patio, rodeada de mis bugambilias. Me levanté, me sacudí el polvo, curé mis heridas y reconstruí mi vida pedazo a pedazo. Y un día, te prometo, un día vas a estar sentada en medio de tus propias flores, sean tus hijos, tu trabajo, tu paz interior o tu jardín, contando tu historia de victoria. Vas a mirar hacia atrás y verás el camino que recorriste, las batallas que ganaste, la persona fuerte y hermosa en la que te convertiste. Y esa historia, tu historia, va a ser la prueba viva para otros, será el faro que ilumine el camino para alguien más que esté perdido en la oscuridad. No permitas que nadie te quite la esperanza. La esperanza es como el agua para mis bugambilias. Sin ella no hay vida, no hay flores. Manténla viva, riégala todos los días con pequeños actos de amor propio,
con la certeza de que tu vida tiene un propósito hermoso. Esta abuelita aquí lo sabe, lo viví. Y si yo pude, tú también puedes. Créeme, esta es tu vida y nadie tiene derecho a quitártela, a opacarla, a controlarla. Y para defender esa vida, mis queridos, a veces hay que abrir bien los ojos y entender de dónde viene el peligro. Yo pasé toda mi juventud, toda mi vida antes de la boda, escuchando que las mujeres debíamos tener cuidado con el extraño, con el borracho, con el hombre violento que encontrabas en la calle. Eran esos los monstruos de los que había que protegerse, ¿verdad? Pero la verdad que aprendí de la forma más dura, es que el peligro no siempre viene de donde uno espera. El monstruo no es solo el que usa harapos y se esconde en callejones oscuros. A veces, mis amores, el monstruo viste de traje caro, tiene un nombre respetado en la comunidad, vive en una casa grande y con muchas tierras, y habla con una voz que parece de seda. Mi suegro, el doctor Arnaldo, era así, un hombre con poder, con dinero, con un título en la pared. Y fue él quien casi me quitó la vida el día que debía haber sido el más feliz. El abuso, mis queridos, no tiene una cara cierta, no tiene clase social, no siempre viene con un aviso previo. Se esconde, se disfraza, se justifica. Por eso es tan importante que aprendan a escuchar esa vocecita dentro de ustedes, ese instinto que les dice cuando algo no está bien, esa sensación de frío en la espalda, esa incomodidad que no pueden explicar. No la ignoren, nunca, porque esa es su sabiduría interna tratando de protegerlos. Y también aprendí de la forma más hermosa que el amor verdadero protege. Marcos, mi Marcos, pudo haber escogido a su padre, a la comodidad de su herencia, a la opinión de la sociedad. Pudo haberme creído las mentiras que su padre le habría contado. Pudo haberme abandonado en ese baño de terror, pero no lo hizo. Él eligió la verdad, eligió la justicia, me eligió a mí. Y eso, mis queridos, lo cambió todo. Cuando alguien te ama de verdad, ese alguien no se queda en la cerca cuando hay peligro. Ese alguien gira la puerta abajo. Ese alguien enfrenta a quien sea, incluso a su propia familia, por protegerte, por defender tu honor, tu seguridad, tu vida. Si tienen la fortuna de tener a una persona así a su lado, agárrenla fuerte, ámenla, valórenla, porque un amor así es raro y es un tesoro. Pero si están en una relación donde la persona los pone en peligro, los expone, los deja vulnerables, si los minimiza o permite que otros los lastimen, entonces, mis queridos, corran, corran y no miren atrás. Su vida vale más que cualquier atadura, cualquier miedo, cualquier qué dirán. Otra cosa que aprendí con mis años y quiero que lo graben en el corazón es que la justicia es posible. No siempre lo sé. La vida no es un cuento de hadas perfecto, pero a veces sí. Yo denuncié, testifiqué, luché con la ayuda de mi esposo, de mi familia, de la detective Marina y de abogados honestos. Y él pagó por lo que hizo. Fue a prisión por 15 años. Fue mucho tiempo y fue un proceso doloroso, pero la justicia a su manera llegó. Entonces, si están sufriendo algo parecido,
No se rindan, no se callen, documenten todo lo que puedan, tomen fotos, guarden mensajes, escriban lo que pasó, cuándo y dónde. Busquen ayuda. En cada país, en cada ciudad, existen organizaciones, profesionales, personas buenas y valientes, listas para escucharlos y guiarlos. No están solos, nunca lo están, aunque el miedo les susurre lo contrario. La luz de la esperanza es más fuerte que cualquier oscuridad. Y es por eso, mis queridos, por todas esas Julias que están allá afuera, por todos esos Marcos que necesitan saber cómo proteger, que esta abuelita aquí les va a pedir algo muy, muy especial. Algo que va a ayudar a que este mensaje llegue a cada rincón de nuestro México y del mundo. Mis queridos, suscríbanse a este canal ahora mismo. Hagan clic en ese botón rojo y en la campanita de notificaciones, porque saben cuántas mujeres por ahí están sufriendo calladas, sintiendo que están solas, que nadie las va a creer. Cuántos jóvenes como mi Marcos necesitan oír que proteger a quien aman es la verdadera valentía. Cada suscriptor, cada me gusta en este video es una voz más diciendo, te creo, estoy de tu lado, tu historia importa. Es una mano extendida en la oscuridad, un faro de esperanza para quienes se sienten perdidos. Y me gustaría pedirles algo más. Si esta historia les tocó el corazón, si les hizo pensar o si ustedes mismos han pasado por algo difícil y lo superaron, o si conocen a alguien que necesite oír esto, déjenme un comentario aquí abajo. Cuéntenme, aunque sea con una sola palabra, coraje o justicia, o simplemente de qué pueblito o ciudad me están viendo. No importa si es de México o de otro país, quiero que hagamos una cadena de cariño y fuerza, uniéndonos, escuchándonos. Porque sanar, mis queridos, muchas veces empieza cuando compartimos lo que nos duele, cuando sabemos que no estamos solos en nuestra lucha. Miren mis bugambilias, cada una de ellas, con su belleza y su fortaleza, me recuerda que después de la tormenta siempre viene la flor, que incluso del dolor más profundo puede nacer algo hermoso y lleno de vida. Yo soy la prueba viviente de eso. Pasé por el infierno, por la traición, por el miedo más terrible que una persona puede sentir. Pero aquí estoy, a mis 76 años, sentada en mi patio, con mis flores, con el recuerdo de un amor que me salvó y con la alegría de ver crecer a mis nietos. Y ustedes también, mis amores, ustedes también tienen esa fuerza dentro. Para ti, que quizás estás viviendo un momento oscuro ahora mismo, vas a sobrevivir. Eres más fuerte de lo que te imaginas. El monstruo puede parecer grande, pero tú eres más grande. Mereces ser feliz, mereces vivir sin miedo. Y un día, te lo juro, un día vas a estar sentada o sentado en tu propio jardín contando tu historia de victoria. El amor siempre vence al odio. La luz siempre disipa la oscuridad. La esperanza es una semilla que nunca muere si la regamos con fe y con coraje. Confíen en eso, confíen en ustedes. Gracias, mis queridos, por haberme escuchado con el corazón, por haberme dado su tiempo precioso y su atención a esta abuelita. Compartan este video, suscríbanse a Memorias de las Abuelas y unámonos en esta cadena de fortaleza. Juntos podemos encender muchas luces. Que Dios los bendiga siempre.